Bueno, buenas tardes a todos. En principio, agradeceros que hayáis venido a pasar estas horas con nosotros en este marco incomparable como será el CARTAC de Toledo y en concreto la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en la presentación del libro de Levi, Sospecha leve de herejía, de David Mario Villa Martínez. Antes que nada, me gustaría presentarme un poquito para que sepáis quién soy y por qué estoy aquí. Mi nombre es Mili Vique Quintana, yo soy escritora de rimas teatrales y cuentos. A mí me gusta decir un poco que soy escritora de historias para contar. Y me gustaría deciros por qué estoy presentando el libro de David. Tengo el honor de presentarle porque, dada mi formación en salud emocional y terapias complementarias, y posteriormente siendo locutora de libros científicos en la ONCE y de otros libros como la literatura, entendí lo complicado que era para una persona transmitir a través de las palabras emociones, aromas, sentidos, colores, etc. Cuando en uno de mis trabajos llega a mis manos el libro de David, de Levi, Leve sospecha de herejía, sospecha leve de herejía, me doy cuenta que en él compendia absolutamente todo aquello que yo había estado trabajando para aquellas personas que tenían otra forma distinta de ver, no a través de los ojos, sino a través de los sentidos. Tengo el placer de estar aquí presentando el libro de David, puesto que a través de sus palabras es capaz de transmitir absolutamente todas las emociones y todos aquellos conceptos tan difíciles de explicar y de transmitir como son las emociones. Me gustaría presentarle, al principio pensé en presentarle yo, pero creo que sus palabras tienen muchísimo más peso que las mías y son mucho más profundas que las mías. Y por tanto, prefiero que él se presente. David, la primera pregunta que te haría es: ¿quién es David Mario Villa Martínez y cómo se describe a sí mismo? Bueno, pues la verdad es que la pregunta es un poco complicada. Yo hace unos años te hubiera respondido de una manera determinada. En los últimos años, dado que he tenido una vivencia acerca de lo que es el concepto global del mundo holístico, yo me tengo que ceñir a unas etiquetas más terrenas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo tengo la creencia y la convicción de que somos algo más de lo que nos han hecho ver, entender. Pero bueno, nos vamos a limitar a poner ciertas etiquetas que a lo mejor no se corresponden con la percepción del mundo que en estos momentos tenemos. Yo he nacido en Madrid. De siempre me ha gustado escribir, ha sido una de mis pasiones, junto con otros trabajos manuales, podemos decir, porque estamos hablando prácticamente de mí. Entonces, pues la escritura siempre ha sido una forma de liberación o de expresión acerca de todo aquello que sentía o que vivía. Durante mucho tiempo pues, fue una especie de hobby. Algo que no era profesional, porque yo creo que la mayoría de la gente que escribe no se lo plantea pues, como algo profesional hasta que ha pasado ya bastante tiempo y se siente seguro como para presentar su obra a las editoriales. Como todos, he pasado por distintos momentos en los que he ido buscando, yo me considero una especie de buscador y en ocasiones encontrador. Buscador porque yo tengo ciertas inquietudes, he intentado buscar salida ante ellas. En su momento fui fraile, tenía unas inquietudes religiosas que no correspondieron finalmente pues, a la vida que esperaba. Me metí a fraile pues, en un intento de, podemos decir, sublimar una orientación sexual que por aquel entonces pues, me cuestionaba y que no reconocía ante mí mismo. Y ahí es donde tuve una especie de primer contacto
trazo un poco más fuerte y más profundo a mi manera de lo que sería la religión. Con el tiempo, pues bueno, seguiré investigando, ya yo siempre he sido muy curioso, he tenido pues, muchas inquietudes. Con mayor o menor acierto he intentado encontrar respuestas y tener vivencias, todavía lo hago. Estuve estudiando como educador de disminuidos psíquicos, ejercí con respecto a esta profesión. Y en la actualidad, pues bueno, practico Reiki, es una terapia energética complementaria en la que pues, bueno, intento trabajar y para mí ha sido un acicate para muchos aspectos. Hago meditación y, por supuesto, pues escribo, intento escribir. Dentro de ese tipo de estudios que tú estás diciendo, de ese tipo de manejo de la realidad, de ese tipo de transmisión que tú haces a través de tus palabras, como decíamos antes, ¿por qué dentro de este libro tú comienzas hablando del vocablo? ¿Por qué te pones el título de Leví, sospecha leve de herejía? ¿Por qué te basas en eso, dentro de esa profunda búsqueda que tú tienes del ser humano en sí? En realidad el título apareció muchísimo más tarde. ¿Por qué? Porque, pues ya veremos, en un principio no estaba planificado lo que yo estaba escribiendo fuera una novela. De Levi, tal cual viene luego, pues como entre paréntesis, es sospecha de herejía, es decir, sería un cargo o acusación por el cual la Santa Inquisición podría señalar a una persona, acusarla y luego pues, ajusticiarla. Es uno de los muchos cargos que podrían utilizarse contra la población. ¿Y por qué en concreto escoges Toledo, que precisamente estamos aquí hoy en este bello recinto? ¿Por qué escoges Toledo para contar esta historia? Bueno, Toledo es que la verdad está muy vinculado a mi historia. Mi calle lleva un nombre toledano, me vine aquí a Toledo pues, por amor y estuve viviendo aquí unos cuantos años. Y luego, pues bueno, pues al venir aquí, pues me di cuenta que en aquello que estaba trabajando a nivel personal, pues lo podía trabajar a nivel de documentación, pues con muchas posibilidades. Entonces, pues ahí puedes comentarme. Yo no me imagino, de hecho, la novela en un entorno distinto a Toledo, no sé por qué. Y eso que la Inquisición o los personajes podrían ser comunes en cualquier otra ciudad o población, pero no sé, es Toledo y no los veo en otro pueblo, en otra ciudad. Pero podrías haber basado también, la Inquisición estuvo en muchísimas partes, como todos sabemos. Podrías haber basado tu obra, como bien dices que naciste en Madrid. Todo lo que conlleva el hecho de que tú vivas en Toledo, tanto sentimentalmente como tu búsqueda interior, te lleva a hacer ese estudio tan arduo que haces. Es una novela histórica, tenemos que decir, con una rigurosidad impecable, en cuanto a pueblos, en cuanto a zonas. Te documentas en los sitios más insospechados, inclusive vas a archivos donde te tienen que dar un carnet de investigador para poder entrar a escudriñar toda la realidad de Toledo. Y sin embargo hay una cosa muy curiosa dentro del libro, y es que nombras muchos pueblos de Toledo, como son Carpio de Tajo, Puebla de Montalbán, Galve, Torrijos, y sin embargo, y sin embargo escoges un pueblo ficticio para el desarrollo de tu obra. ¿Cuál es ese pueblo y por qué escoges un pueblo ficticio cuando has hecho un estudio tan absolutamente riguroso de la historia de Toledo? Bueno, por un lado, al ser un libro histórico y que ya, de cierto modo, te constriñe a la hora de la creatividad, me planteé pues, el inventar mi pueblo por varios motivos. El pueblo se llama San Tomás de Montalbán, dado que estamos hablando de los pueblos pertenecientes en ese momento al condado de Montalbán. Y claro, dado lo que estaba sucediendo en la obra, pues yo quería
herir algún tipo de susceptibilidad al decir, bueno, esto, pues está presuntamente pasó en un pueblo y asegurar una historia que realmente no había acontecido. Entonces decidí inventar un pueblo. Un pueblo que realmente puede ser reflejo de cada uno de los pueblos de manchegos, ¿no? de aquí de Toledo, y de hecho tiene un poquito de cada uno. Además está situado estratégicamente cerca de los pueblos que has mencionado y de algunos que incluso pues, desaparecieron incluso antes de la época del siglo XVII. Yo sé que hay un núcleo inicial en tu obra por la que tú decides comenzar a escribir y comenzar a escribir, como decíamos, desde el punto de vista de la profundidad del ser humano, cómo el ser humano es capaz de seguir viviendo a pesar de tener conflictos, ¿no? De ser detenido, ¿no? De débil sospecha, leve de herejía, como tú dices, por la Inquisición, y marca esto el punto en el que tú estás viviendo ese momento. ¿Nos puedes decir cuál es el núcleo inicial? ¿Por qué decides tú escribir esta novela? Bueno, en realidad la novela no fue concebida como una novela. Trabajando como trabajaba de educador en disminuidos psíquicos, pues bueno, hay alumnos que tenían alguna patología asociada. Y pues bueno, pues esa circunstancia pues no se nos comunicó. Y pues bueno, a raíz de algunas agresiones que recibí por parte de algunos alumnos, no que recibí yo solo, sino que recibió pues, bastante parte del personal, pues tuve la mala fortuna pues de, bueno, a raíz de esas agresiones, pues se me colocó la iglesia. Entonces, evidentemente es una circunstancia en la que se te ve, ¿cómo diríamos? De una forma fina y lo que te va ante las relaciones. Se te ve fastidiado, vamos a decirlo así. Cambia tu concepto de vida, cambia tu forma de pensar y te das cuenta que tu vida tal cual la conoces, pues cambia. Yo me tuve que hacer amigo con el tiempo, traspasar todos aquellos momentos de duelo, una enfermedad, una pérdida, de lo que sea, después de mis momentos de duelo, de negación, de superación y tal, pues decidí, en mi caso, el intentar amigarme con la dolencia. Y entonces, pues bueno, decidí investigar. Pero todo esto ya digo porque a un nivel personal, no había un planteamiento de novela ni nada. Vamos a ver, yo en momentos determinados, a raíz de los efectos secundarios de la medicación, que no eran buenos, pues la única forma en la que encontré centrar mi atención, focalizarla, tener cierta fluidez mental y verbal, fue a través de la escritura, en este caso en concreto, inicialmente, hablando o investigando acerca de la Iglesia, pero por algo estrictamente personal y sin ningún foco exterior. ¿En tu obra tratas la epilepsia como tal o simplemente vinculas el sufrimiento del ser humano a la idea de las torturas que la Inquisición o el manejo psicológico que la Inquisición podía hacer al ser humano? ¿Cómo lo enfocas? Bueno, ahí hay varios elementos. Por un lado, sí, se enfoca un tipo de epilepsia, que prácticamente es la del libro, porque hay que tener en cuenta que según los neurólogos en la actualidad plantean que hay más de 100 tipos de epilepsia y cada uno pues como de su padre y de su madre. Y la epilepsia que es aquí pues más reconocida y que es de tipo. Por otro lado, el enfoque es bueno, que es el protagonista inicial, es una especie de hilo conductor que nos puede ir mostrando distintas formas de entender la vida en la época estamos hablando, que se termina la época del romanticismo, empieza el barroco. Podemos hablar de que es el siglo de oro, pero no es el siglo de oro ahora, no vemos que es el siglo de oro, ¿no? Por las grandes cosas que acontecieron, pero la gente de los pueblos, de las ciudades, no tenían evidentemente
conciencia de que estaban viviendo un siglo de oro, y de hecho pues, era una época en la que reinaba la ignorancia, la desconfianza y el miedo a pensar por sí mismos. Hay que tener en cuenta que si en la actualidad estamos viviendo bajo unos patrones mentales o unos sistemas mentales, ya sea de tipo religioso, político, familiar, social, en aquella época eran mucho más férreos. Entonces el personaje, como decía, es un hilo conductor que nos va mostrando otros personajes y cómo van reaccionando a cada una de las situaciones que se plantean, ¿no? Sus miedos, su forma de reaccionar, sus dudas, sus cuestionamientos en algunos casos. Y es una forma de expresar también ciertas miserias humanas de aquella época y cómo de alguna manera algunos de ellos dan el paso de mostrarse de una manera distinta. Pero identificas, por ejemplo, en tu obra hablas mucho pues de todo lo que la Inquisición acusaba como brujería, con el hecho de que una persona tuviese una patología como la que hoy conocemos, como epilepsia, y fuese parte de la brujería para hilar realmente lo que ellos consideraban como una herejía. Ese puede ser un enfoque. Realmente pues en aquella época la Iglesia era llamativa. Bueno, de hecho siempre ha sido llamativa porque ha estado vinculado con lo sagrado, ya sea de una manera maligna o divina. En muchas culturas, en muchas épocas, ha sido así. La cuestión es que, bueno, la Iglesia en esta cuestión, en este momento en el que se desarrolla la trama, ha intentado vincular a esa, vamos a decir, evolución personal del personaje, valga la redundancia, y luego por otro lado, como decía, a esas miserias de otras personas. Hay que tener en cuenta que la herejía en aquella época podía ser cualquier cosa que se saliera del patrón de pensamiento único que existía. Entonces, pensar por uno mismo, cuestionarse la realidad, lo que sería la política, la religión, todo aquello que le rodeaba y tener un criterio propio podía ser considerado herejía. De hecho, incluso uno podía ser considerado hereje por un cotilleo, por una alienación cualquiera, y lo tenía que demostrar, una vez detenido y acusado, su inocencia. El problema era que, claro, tú no sabías realmente acerca de qué se te acusaba. Se te preguntaba, tú respondías a la gloria de Dios, no sabías realmente acerca de lo que estaban hablando. Tú hablabas de tu vida en milagros y de todas tus cuestiones vitales, y por otro lado la Inquisición lo que estaba recibiendo era más información para a su vez añadir nuevos cargos. Entonces, discúlpame, que no te comprendo bien. Lo que quieres decir es que la Inquisición tenía el poder de detener a cualquier persona sin ningún tipo de cargo sabido por la persona e interrogarla. Sí, uno era requerido, detenido, se le hacía una presunta acusación, pero que podía ser verdadera o no verdadera, pero realmente en la mayoría de los casos los reos inicialmente no sabían por qué eran detenidos. Entonces es como si yo, por ejemplo, vamos a suponer, soy inquisidor, me han llegado rumores bien o mal intencionados dentro de la conciencia de cada uno de que ciertas sospechas pueden recaer sobre ti por comer cerdo, por lo cual sería ser judía o cuanto menos judaizante, o cualquier otra cosa, y pues bueno, pues entre esa referencia yo te retengo, pero no te digo el por qué. Tú me tienes que contar por qué te he acusado, y tú puedes salir a lo mejor pues hablando más sí, dando más información, ¿no? Más información de la que tienes, tú no sabes por qué, además, sobre todo si eres inocente, y tienes que hablar. Posteriormente, además, dentro de lo que es la maquinaria de la Inquisición, pues hay distintos procesos por los cuales tienes un abogado, fiscal, defensor. El papel del abogado es prácticamente simbólico,
simplemente lo que hace es incitarte a que por las buenas confieses, pero a ver de qué confieses, y luego pues realmente no hay... Si no hay una base... No hay una base, generalmente sospechas, velaciones, a veces mala fe por parte del decir. Y hay también el miedo a expresar el pensamiento propio, porque basta decir o hacer en altavoz un comentario que no se ajustara a lo políticamente correcto de aquella época, y ya pues podrías caer en desgracia. Y además hay otro elemento que para mí es importante a lo largo del desarrollo del libro. Hay muchas cosas que pueden ser prácticamente cotidianas, como la vida nuestra actual, y que sin embargo, dependiendo de quién las vea, quién las mire y cómo las evalúe, pueden complicarte mucho la vida. De hecho, así sucede en el libro, sucede en la propia vida nuestra, ¿no? También cuando alguien pues, puede tener una opinión respecto a nosotros, puede tener un juicio o un prejuicio, y directamente te puede llegar, sin mala intención incluso, a calumniar. Ya saben lo que son los cotilleos de escalera o en una portería en la que la bola se va aumentando, y de una conversación de 5 minutos que puede tener a lo mejor los vecinos que están discutiendo, al final se han terminado tirando de los pelos en unos y detenidos por la policía según otros, ¿no? Lo cual, pues es... ¿Tú crees que eso es lo que le pasa a uno de tus personajes, ¿no? Con el que comienza el libro, que es María Hernández? María Hernández es gitana, ¿no? ¿Tú crees que eso es lo que a ella le sucede? ¿Que alguien la acusa? Aquí hay un caso un poco más excepcional, aparte de la acusación como tal, que así sucede porque es un personaje que existió, que es real, hay documentación acerca de ella, ya carga con un estigma que es el ser gitano, con lo cual ya son unos de los objetos u objetivos sobre los cuales la Inquisición y la Iglesia pone su punto de atención, igual que podría ser con los judíos, conversos, y bueno, nosotros, vamos a decir, personajes un poco cismáticos dentro de la ideología eclesial de la época. Es curioso que dices que María Hernández es un personaje real en el cual tú te documentas, y me gustaría preguntarte si hay algún otro personaje real o basas, ¿no?, la realidad por los documentos que tú traes, por los documentos que estudias en María Hernández. ¿Hay más personajes reales dentro de tu obra? Aparte de María Hernández, que ya digo que es un personaje real, que creo recordar, nació en un pueblo aquí, se puede decir, porque creo que es así, si la memoria no me falla, creo que es del Carpio de Tajo. Hay otros personajes, no son tanto personajes, son en cierto modo alusiones, como el caso de la novela, la Manquirona. Realmente son casos documentados e historias reales, así como personajes del Tribunal Inquisitorial. Evidentemente hay esa constancia, pero me he tenido que tomar la libertad como escritor de dotarles de una personalidad determinada, de unas emociones determinadas, y bueno, pues, crear. No obstante, eso realmente es lícito dentro de Sí, la son curiosidad histórica, ¿no?, que tiene tu libro, poner personajes para que todo eso se desarrolle dentro de un contexto que históricamente tú estás plasmando, ¿no? O sea que eso evidentemente es una licencia literaria, ¿no?, que tienes. A mí me llama mucho la atención los nombres que escoges, ¿no? Todos los personajes de tu obra tienen apodos, ¿no?, como en el medio rural, y muchos de esos apodos son curiosísimos y muy graciosos, y como el Patas, Tripas, y me encantaría saber cómo te inspiras o por qué te surgen esos apodos. Bueno, en realidad, por ejemplo, en el caso de los apodos, me vinieron tal cual, es decir, es una especie de caricatura visual, emocional del personaje, porque
incluso los personajes a la hora de crearlos, por decirlo de alguna manera, venían como en grupos, en familias. No pensaba, pues este es de una manera, este es de otra, voy a ver cómo lo hago. No. Aparecían pues como una familia, madre, hijos, no sé qué, matrimonio y tal, y los veía de una manera determinada, incluso pues con el apodo, ¿no? Como caricatura, evidentemente, claro, siempre una caricatura exagera algunos rasgos, ¿no? Entonces, en el caso de los apodos, por ejemplo, en Tripas, pues es evidente. En el caso de la Fea es evidente. En el caso de la Meñique, en este caso, pues por la ausencia del meñique, es evidente. Entonces, en muchas zonas rurales o pueblos, incluso en algunas ciudades, depende de las zonas, todavía se conserva la costumbre de poner apodos o motes. Y entonces, pues bueno, me parece interesante que algunos de ellos, porque no todos, tuvieran ese toque, ¿no? Quizás los hace más íntimos. Hay algunos que no tienen mote alguno. ¿Y con cuál de ellos te identificas más? Si hay alguno de ellos con el que te puedas identificar. Me identifico con varios, vamos a ver, por no decir con todos. Porque para un escritor los personajes son como hijos suyos. Serán mejores, serán peores, se portarán bien, se portarán mal y bueno, no es que se tengan preferidos, pero en el fondo, pues en este caso sí se tienen. Me puedo identificar con varios porque cada uno de ellos es como una representación de esa evolución personal por la cual yo estaba hablando antes. Y bien, podemos tener a Hernán, que quizás ya digo que puede ser un hilo conductor, pero luego pues uno de los personajes favoritos realmente generalmente son femeninos. Puede ser la Meñique, puede ser la Fea, Brígida. Hay bastantes, es que no podría... A mí me ha llamado muchísimo la atención algo que considero que para un varón es extremadamente complicado y a mí me cautivó, quizá por estar tratando con salud emocional, como he dicho anteriormente, me cautivó con qué detalle y con qué minuciosidad cuentas cosas que son personales de una mujer, como por ejemplo el parto de María Hernández. Yo me quedé totalmente anonadada al leer cómo describes precisamente el parto. ¿Dónde te documentas? ¿Con quién hablas? ¿Qué es lo que haces para sacar esa información tan absolutamente estricta de lo que es algo íntimo de una mujer, no de un varón? He recibido varios comentarios al respecto y la verdad es que sí que es curioso. Evidentemente no he asistido a ningún parto, evidentemente no he tenido una vivencia personal por mi género con respecto a lo que eso supone, con lo cual solamente te queda una opción, preguntar. Preguntar pues, a algunas mujeres jóvenes, más o menos receptivas, acerca de cómo han vivido eso en su primera persona, ¿no? Al principio se te asombran un poco, porque con un hombre no suelen hablar en profundidad de esa situación que les ha cambiado tanto la vida, como puede suponer el nacimiento de un hijo. Y por otro lado, claro, consulté a profesionales, enfermeros, enfermeras, matronas, para que cada uno me diera su versión. Y que además me diera su versión de una forma sencilla, llana, en la que no abundaran en lo que fueran... Sí, los términos médicos. Sí, términos médicos, ¿no? Porque además no serían útiles para este caso. En la época se comen de una manera determinada, se utilizan unos instrumentos determinados, se piensa de una manera distinta. Entonces pues fui a varios museos de costumbres para... El Museo Cerralbo, por ejemplo, tengo aquí anotado, el Museo del Ejército, colecciones artísticas del siglo XVII, lo nombro porque la verdad es que la rigurosidad histórica del libro es impresionante y pocos libros he leído yo con tanta claridad. Por ejemplo, los archivos de la Diputación Provincial de Toledo, archivos del Museo del Alcázar,
servicios de manuscritos incunables y raros de la Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional de la Inquisición. Entonces, con toda esta información, me llama la atención el hecho de que digas que en un momento, al principio, no pensabas ni tan siquiera escribir una novela de este tipo. Y yo te hago la pregunta, a la hora de enfrentarte a una nueva obra, esta es tu última obra, la anterior fue un diario de una impostura, a la hora de enfrentarte a una nueva obra, ¿tú sigues una ficha, sigues un esquema de personajes, sigues alguna estructura o simplemente te dejas fluir? Yo la verdad desde el principio que recuerde en el que cogí el lápiz para escribir mi primer cuentecito de GB, yo no recuerdo hasta el momento haber sido una persona que utilice demasiados esquemas. Hay gente muy rigurosa que tiene sus fichas de personajes, de tramas, de desarrollo, características, tal. No. Generalmente a mí me suelen surgir las cosas por piezas, por decirlo de alguna manera, como hablaba en el caso de las familias o otras cosas. Entonces son piezas de un puzzle que yo intento encajar y dar sentido. Hay autores que utilizan, y yo voy a intentar, de hecho, pues, hacer ese esquema. Pues bueno, saben más o menos pues, lo que tienen que introducir en la página 50. Y quizás pues, eso enlaza con la 72, no con la 71 y la 73. Y así con todo el libro. Es más o menos un esquema de lo que sería la novela comercial tipo Canfolet o... Sin embargo, es curioso porque en muchas reseñas, son varias de las reseñas que yo he leído con respecto a ti, David Mario Villamartínez, ¿no? Me llama la atención porque otros escritores muestran que en tu obra hay un exquisito equilibrio, ¿no?, entre el ensayo y la narrativa. Me parece que y además es curioso porque te comparan, hay como una especie de regusto a María Matute y a Miguel Delibes. Es cierto, yo comparto plenamente su opinión, pero llegar a eso sin tener ninguna estructura, yo creo que el comentario que has hecho de voy a intentar seguir una estructura podría sobrar, ¿no? Yo creo que la calidad de esta obra no te hace falta tener ninguna estructura. ¿O crees que es conveniente, si nos estuviese escuchando algún escritor novel, tú crees que es conveniente tener una estructura? Yo creo que en algunas ocasiones hay que tener una estructura. Lo que pasa es que a veces la estructura te limita por su propia esencia de estructura. En mi caso, me ha sido más útil jugar con las piezas e irlas moviendo e irlas encajando. Por otro lado, pues lo que has comentado acerca de otros compañeros escritores, yo lo agradezco mucho y pues, en cierta medida alimenta mi ego. Siempre es agradable escuchar, pero tengo que reconocer que, por ejemplo, no soy de un lector que acapare demasiados conocimientos, a pesar de que he leído muchísimo. No soy de citas citables y a veces pues, me ha sorprendido esas comparaciones, por tanto, como Delibes como María Matute, porque aunque sea casi pecado mortal, no he leído demasiado de ellos. Con lo cual, pues, ese tipo de comparaciones o quizás de influencias, pues, sí, no, claro, me sorprende en cierta medida porque evidentemente yo no soy consciente de ese tipo de influencias que otros escritores creen ver en la obra. Posiblemente otro escritor o un lector, porque no tiene por qué ser escritor, podrá sacar su propio análisis de ello, porque quizás sea un reflejo también que vea de sí mismo. ¿Cuánto tiempo tardaste en recopilar y en tener el libro ya editado? Bueno, son cosas muy distintas. El libro tardó entre unas cosas y otras, porque estamos hablando de las circunstancias en las que escribí, que no son los mejores momentos al uso para un escritor. Tardé como unos 3 años y algo, quizás un poquito más. Luego estuvo pues, en un cajón, como suele pasar con muchas obras, estuvo ahí pues, cerca de un año y pico, hubo otra revisión y luego durante un tiempo pues,
me olvidé de ella. Me embarqué en otros proyectos, relatos cortos, otras novelas en las que estoy intentando trabajar, y finalmente pues la presenté a Undibook, y entonces pues, bueno, pues ahí es donde surgió. Realmente la novela, entre unas cosas y otras, fácilmente pudo tener un origen hace unos 13 años, o quizás algo más, que bueno, ha surgido ahora. Ediciones Undibook es quien edita tu libro, y ¿tienes algún proyecto más que vayas a editar con ellos o que vayas a escribir? En este momento, ¿qué proyectos tienes? Bueno, como proyectos hay varios. Por un lado, quiero seguir con los relatos cortos. Me gustan mucho, es otra forma absolutamente distinta de expresarme. Me siento muy a gusto también pues, con el relato corto. En mente están varios proyectos de novela. La siguiente en la que estoy trabajando, o una de ellas en la que estoy trabajando, va a haber una mezcla de novela histórica, algo fantástico, pinceladas quizás de espiritualidad o de cosas que estoy empezando a descubrir ahora y en las que soy aprendiz. Creo que el propio hecho de escribir el libro va a ser una situación de aprendizaje propio. Y pues ni siquiera tiene tiempo. Ese es que me va a sorprender incluso a mí mismo, y que tengo muy claro algunos conceptos, personajes y de lo que hay que hablar. Lo demás, pues como dice alguien que yo conozco, la obra irá pidiendo material. Y dentro de este libro, de esta última obra tuya, ¿qué es lo que se ha quedado por escribir? Si crees que hay algo que hubieses añadido dentro de este libro, y sobre todo, ¿qué ha sido lo que más te ha influenciado dentro de la búsqueda de la compasión o de la ayuda al crecimiento del ser humano, que es en lo que tú actualmente hoy trabajas profundamente? Bueno, la verdad es que hay en ocasiones una especie como de regustillo a confusión, tengo que reconocer, porque miras el pasado, miras el presente, miras el futuro, eres consciente de unos determinados esquemas mentales de los que nos hablaba antes, nos cautivan, nos impiden pensar, creemos que pensamos nosotros mismos, pero en cierta medida no es cierto. Y romper esos moldes en la actualidad pues no deja de ser un poquito complicado. Creemos que somos más libres que en aquellos siglos, que tenemos un sistema político, incluso a nivel de religión, pues más abierto. Y sin embargo siempre hay nuevas cosas ante las cuales te tienes que abrir e incluso romper moldes, ¿no? Eso sería también un poco parte, ¿no?, de la búsqueda interior de cada uno, el definirse. Eso es, digo que es complejo porque uno lo intenta crear, lo conseguido hasta cierto punto, hasta cierta medida, hasta que hay una nueva situación o un nuevo reto que te obliga a replantearte, o situaciones que tú ya considerabas que las tenías claras, porque aparecen nuevas situaciones ante las cuales tienes que trabajar, ¿no? Con lo cual es un continuo aprendizaje vital, en el cual puedes estar un día aquí, sintiéndote absolutamente seguro, y otro fuera de él, sintiéndote inseguro. La cuestión es intentar vivirlo todo eso pues, como un aprendizaje. ¿Tú crees que si cogieses a todos los personajes de tu obra de Levi, cambiarías algo de ellos? Ahora, si la escribieses de nuevo, ahora ¿serían distintos? ¿Con la mentalidad de ahora serían distintos? Por un lado, ahora posiblemente no habría escrito ese libro, es hijo de su época y de su tiempo en mi vida. Hubiera tenido posiblemente otros temas para escribir. Algunos de ellos posiblemente los habría descrito de otra manera y habrían tenido experiencias distintas. Ahora bien, no se pueden pedir peras al horno, porque estamos hablando del siglo XVII y no a un nivel popular no se pueden pedir grandes revoluciones individuales.
Entonces, cada personaje da lo que puede dar, evoluciona lo que puede evolucionar dentro de ese contexto. Y yo a veces me lo he planteado, y si ahora, con lo que sé, con mi propia vivencia, hubiera podido añadir. Creo que realmente no. Y de hecho, el original tenía unas 80 páginas más que decidí suprimir porque no aportaban quizás demasiado a lo que ya había, ¿no? Había también pues, bastantes descripciones, datos históricos, algunas anécdotas y tramas secundarias que por otro lado pues, pensaba que no servían para este libro. Evidentemente es material que tengo guardado porque no suelo tirar nada de lo que escribo. Lo dejo ahí, a lo mejor una línea dentro de 15 años me puede inspirar para otra cosa, como de hecho me ha sucedido con algún relato. Pues la verdad es que yo, deseando que publiques otro libro más, que termines la obra que estás haciendo en este momento para que caiga en mis manos, pueda leerla con la misma profundidad que he leído esta y beneficiarme de tu sabiduría y de tus conocimientos históricos. Me gustaría saber si quieres añadir algo, porque por mi parte estoy absolutamente satisfecha con lo que nos has contado. Bueno, añadir algo, pues añadir, evidentemente, gracias a la Biblioteca de Castilla-La Mancha por ofrecernos este espacio. Gracias a ti por compartir estos momentos conmigo, porque sé que estás muy atareada. Y gracias pues, al público que ha venido pues, para compartir este momento. Y luego, por otro lado, otra cosita pues, que pudiera decir, pues que sí, pienso seguir preguntando, indagando, creciendo, intentando crecer, pero sobre todo preguntando. Aunque luego parezca que sea un pesado, prefiero quedarme con eso que no tener respuestas. Yo creo que es parte de la sabiduría es preguntar. Yo creo que sí. Si vosotros, amigos, queréis hacer alguna pregunta que se nos haya quedado en el tintero, sé que en tan poco tiempo es imposible describir una obra como la que ha escrito David Mario, es imposible por su rigurosidad, pero si queréis hacer algún comentario, queréis hacernos alguna pregunta, pues estamos dispuestos. Podemos despedirnos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y esperando que nazca la siguiente obra de David Mario Villa Martínez. Os saludo a todos y buenas tardes. Gracias por compartirlo.